¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor. Una enseñanza en el cual su título dice, hermano, Dios y el gobierno terrenal. Lo tienen ustedes en pantallas, hermano. Y vamos a leer una porción de la palabra que está en el libro de Génesis, hermano. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice en este párrafo de la Biblia, dice, y los bendijo, dice, el Señor Dios Todopoderoso creó los cielos, los mares, la tierra, hizo habitable el lugar, hermano, y creó al hombre, Adán y Eva, hermano, como antecedentes, hermano, y luego de que creó al hombre y a la mujer, hermano, Dios dijo estas palabras en el versículo 28, y les dijo, Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, si ustedes ven en la pantalla, hermano, este mismo párrafo de la Biblia, hermano, en otras versiones, ustedes pueden observar, está en color naranja, hermano, sojuzgarla y enseñorear la tierra, ¿no? Entonces, hermano, en otras traducciones, estas palabras de someter, está, hermano, que dominen. Nos dice también en otras palabras que dominemos y sugiere un gobierno, porque la dominación, hermano, es un gobierno. O sea, se sugiere a un gobierno, hermano. Y, hermano, en esta traducción, que es la DHH, que Dios habla hoy, en esa traducción, dice, hermano, que gobiernen sobre ella. O sea, hay un mandato específico al ser humano. Cuando Dios creó, bendijo, hermano. ¿Cómo pero los bendijo, hermano? ¿Con qué palabras? Dice, fructificaos y multiplicaos. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir, hermano? Dice en esta versión que les dijo, que les dio su bendición. ¿Dio a quiénes, hermano? A los que tengan muchos hijos, a los que llenen la tierra, el mundo y gobiernen sobre ella, hermano. Entonces, el deseo de Dios, hermano, es multiplicaos y fructificaos, hermano. Ese es el deseo y su bendición va para ahí, hermano. Ahora, hermano, si lamentablemente en estos tiempos, hermano, el ser humano, según la coyuntura social, hermano, ya no quiere tener hijos. Y entonces, hermano, escapamos de la bendición de Dios, hermano. Entonces, hermano, miren, ahora, Dios nos da un mandato específico sobre todo lo terrenal, sobre todo lo creado, los animales, los peces. Por todo animal que se arrastra, dice la Biblia, hermanos, nos dio autoridad que nosotros tenemos que gobernar tanto a los animales, a los peces. Y también, hermanos, nos habla la Biblia que tenemos que tener un gobierno de someter, digamos, nos habla también de, hermanos, de sojuzgarla. Entonces, hermano, aquí, hermano, nos da un claro ejemplo, Dios que nos bendice para gobernar esta tierra, hermano. Ahora, seguidamente vamos a hablar, hermano, lo que es en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es la autoridad civil terrenal. Ahora, hermano, ¿a qué nos referimos sobre la autoridad civil terrenal? El gobierno que está instituido, que está para gobernar un determinado país. Recuérdese, hermano, que un Estado lo componen tres elementos, que son el gobierno, el territorio y la población. Sin esos tres elementos que faltaría uno, ya no puede existir un Estado. Entonces, uno de los elementos principales del Estado es el gobierno. Entonces, hermano, y para el gobierno, hermano, hay Dios, hermano, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nos habla el libro de Daniel 2:21, nos dice que Dios es el que muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, hermano. Entonces, partiendo de este principio, que Dios quita reyes, pone reyes, hermano, entonces, hermano, es la voluntad de Dios. Él
hermano, implícitamente pone los reyes, dice en la palabra de Dios. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, también en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, han sido establecidas, hermano. Entonces, hermano, aquí en el Nuevo Testamento, también Pablo escribe esta carta a los romanos y les habla de esta situación de gobierno. Dice que todas las autoridades superiores son de parte de Dios y puestas por Dios y han sido establecidas a la vez por Dios. Es la decisión de Dios, hermano, al final de cuentas. Entonces, no tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios es el encargado de poner reyes, quitar reyes, hermano. Ahora, hermano, tal vez un poco nos podemos extraviar en esta situación de las reyes. Cuando nos habla la Biblia de los reyes, nos está hablando, hermano, estamos hablando de la monarquía, de los reinados, hermano. ¿El reinado qué es? Que uno solo reina, hermano. Y esto, hermano, a comparación de la actualidad donde yo vivo, hermano, ya es un gobierno democrático. Es un gobierno elegido por el pueblo, que es, en términos generales, es el soberano que elige a su mandante, a su presidente, hermano. Entonces, bajo este concepto de gobierno democrático, hermano, hoy que vivimos, también, hermano, esta palabra de los romanos nos viene aquí, que Dios también está en sus atribuciones, que Él está sobre los presidentes, sobre los reyes, sobre todo. ¿Por qué? Porque es el creador del cielo y de la tierra. A la vez es el creador del hombre, de la generación humana, hermano, de todo ser vivo, dice en la Biblia, hermano. Entonces, partiendo de estos dos conceptos importantes, hermano, podemos decir, hermano, mire, respecto al libro de Daniel, él dice que quita reyes y pone reyes, hermano. Pasando a un ejemplo bíblico, hermano, podemos ver en la Biblia, hermano, que el pueblo de Israel era gobernado por Dios, directamente por Dios. Era mediante los profetas, hermano. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Samuel, hermano, que era un profeta, hermano, y le dice al pueblo de Israel, le dice: ¿sabe qué? Nosotros queremos vivir como esos pueblos alejados, como los pueblos que están a nuestro alrededor. Pueden ser los asirios, podían ser diferentes pueblos, los cananeos, los heveos. También había otros pueblos que eran los filisteos, que tenían reyes, hermano, que ellos eran gobernados por una persona, por un rey. Entonces el pueblo de Israel, hermano, viendo esa vivencia que tenían los demás pueblos, le dicen, ¿no?, al profeta Samuel, le dice: ¿sabe qué? Nosotros ya queremos estar gobernados por una ley, por un rey que nos dirija. Entonces Samuel consulta a Dios, le dice: mire, es el pueblo me pide que haya un rey. Y Dios dice: ya no hay problema, les vamos a dar rey. Pero ¿sabe qué? No te han a vos ha hecho un lado a Samuel, sino es que a mí me lo están diciendo. Entonces Dios se pone de acuerdo y dice: entonces que haya un rey. Y el primer rey, hermano, es Saúl, puesto por Dios, el primer rey. Y ¿sabe qué, hermano? Dios pone a Saúl. También, como la palabra aquí se cumple, Daniel dice: Él pone reyes y quita reyes. También Dios ha quitado el reinado de Saúl. ¿Cómo, hermano? Sépase que el profeta Natán, tanto el profeta Samuel, dirigían, no al rey Saúl, pero en una de esas, profeta Samuel le dice al rey Saúl que vaya a un pueblo, le da una tarea determinada, hermano, y que extinga a ese pueblo, que no deje nada. Y Saúl no hace caso, hermano. Se trae carneros, se trae animales, ¿no?, que pueden servir al pueblo, hermano. Y pese a su desobediencia, hermanos, Dios decide quitarlo y pone a un segundo rey, que es David, hermano. Viene a ser David, y Samuel es el encargado de ungirle para rey, hermano. Entonces ahí se cumple la palabra que Dios dice: pone reyes y quita reyes, hermano. Hoy en día, hermano, en esta situación democrática que vivimos, en este sistema democrático que vivimos en mi país, hermano, entonces aquí, hermanos, surge una pregunta, hermanos.
O sea, mire, ¿cómo nosotros podemos coadyuvar a tener un gobierno, hermano, donde este gobierno sea elegido por Dios, que sea direccionado, hermano? ¿Mediante qué, hermano? Usted se hace una pregunta, dice, ¿cómo yo puedo como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios, participar en para que tu país, hermano, mejore la situación económica? Sabemos que la Biblia, hermano, ya se antepone a los acontecimientos futuros, hermano, y eso nadie lo puede cambiar. Pero, hermano, el pueblo elegido de Dios, Dios sabe en su palabra, dice que no nos ha puesto, hermano, para ira, no nos ha puesto, hermano, para vergüenza, sino nos ha puesto, hermano, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros estamos, para que el cuerpo de Cristo, hermano, esté en buenas condiciones. Y para eso, hermano, nosotros tenemos que tener la Biblia también, hermano. No somos nosotros de otro mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Pero, hermano, estamos inmersos en la problemática social, política, en la política, hermano. Muchos dicen de los hermanos que nosotros no tenemos que estar inmiscuidos en la política, pero lamentablemente, hermano, la Biblia nos dice, hermano, que nosotros gobernemos. Y parte de esa obligación del ciudadano, hermano, del ciudadano que pertenece a un determinado gobierno, es las obligaciones y derechos, hermano. Mediante ahí, dice claramente en Romanos que nosotros, dice que nos tenemos que someter a las autoridades, a las disposiciones legales, hermano. Y nosotros no podemos hacernos, digamos, levantar los brazos y yo no participo en eso. No, hermano, tenemos que ser partícipes activos en estas cosas, hermano, de lo que es, hermano, el gobierno que Dios nos ha encomendado, hermano. Entonces, hermano, haciendo esta breve aclaración, hermano, sobre si un cristiano debe participar en la política, debe participar, hermanos, en estas situaciones sociales de gobierno. Sí, hermano, la Biblia nos manda que gobernemos, hermano. No solamente, hermano, está hablando de todo ser vivo, está hablando sobre todo lo que Dios nos ha dado, hermano, en este mundo para vivir. Está hablando también de un Estado, está hablando también de reyes, está hablando también al ciudadano, está hablando, hermano, del sometimiento que tenemos que tener nosotros a las leyes, hermano. Entonces, haciendo, hermano, todo este desarrollo, pasamos a la última diapositiva, hermano, en el cual hacemos estas conclusiones, hermano. Claramente en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 19, 20, 21, nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra. Previamente, hermano, Jesús, hermano, en este capítulo nos habla de la cuestión del tributo. En este título de esta enseñanza, de este párrafo, nos dice la cuestión del tributo. Entonces, hermano, los fariseos se reunían, hermano. ¿Sabe que los fariseos eran, y tanto los escribas, los fariseos, hermano, querían, hermano, avergonzar al Señor Jesucristo? Y le hacían unas preguntas, hermano, como ellos, y dicen, no más antes, le dicen, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, que tú, maestro, rabí, le dicen, que tú lo sabes todo. Lo engrandecen al Señor Jesucristo, pero también querían hacerle caer, hermano. Y esta cuestión, hermano, le preguntan al Señor Jesucristo la cuestión del tributo, hermano, porque había dos posiciones ahí. El César les obligaba a tributar, hermano, un determinado monto, hermano. El César, el que era el César, el que ese rato dominaba en Roma, hermano, les decían una cosa, tenían que tributar. Pero también, hermano, en lo espiritual, en lo de Dios, les decían que tributen, que den, se diría en estos tiempos, los diezmos. En ese entonces tenía otro nombre. Entonces, hermano, les decían, ¿qué vamos a hacer? Los judíos le preguntan, y en una de esas le preguntan al Señor Jesucristo, le dicen, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? Y le dice el Señor Jesús, mostrarme la moneda del tributo. ¿A quién están tributando? Le dice, ¿no? Y ellos le presentan un denario, una moneda, hermano. Entonces Jesús les dijo, hermano, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, o sea, de una moneda, ¿no? Podemos mostrar una moneda, entonces le dicen, ¿de quién es? Y le dicen al Señor, y le dijeron, dice, de César. Y el Señor Jesucristo les dice, y les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué podemos rescatar en estas conclusiones, hermanos?
que mire, Jesucristo ha reconocido, hermano, el gobierno terrenal. Con esta aseveración que hace nuestro Señor Jesucristo, divide en dos, lo espiritual y lo terrenal. O sea, en otras palabras, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo al decir, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios? Divide dos reinos. ¿Cómo dos reinos? El reino terrenal, reconoce el gobierno terrenal, que es del César, también se conoce el gobierno de Dios, el gobierno espiritual, hermano. Entonces aquí, miren, si hacemos una anécdota, tal vez un ejemplo, hermano, ¿qué pasaría si nosotros le tuviéramos de frente al Señor Jesucristo? Y le preguntaríamos, en esta época de elecciones, le diríamos al Señor, Señor, mire, yo pertenezco a la iglesia. Se supone que Dios es mi gobierno. ¿Debo votar en las elecciones? ¿Debo votar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué diría el Señor Jesucristo? Como en este pasaje de la Biblia a los fariseos les ha dicho, vean lo que es del César y lo que es de Dios. Nos dirían lo mismo el Señor Jesucristo. Nos dirían, hagan caso a vuestras autoridades. Voten, elíjanse. ¿Por qué? Porque es la ley terrenal. Él reconoce la ley terrenal. Y nos dirían también lo que es de Dios. ¿Qué dirían? Intercedan por ese presidente. Intercedan a Dios Padre. ¿Para qué? Para que mande un presidente en el cual, hermano, este presidente, ¿qué debería hacer? Entonces, hermano, ahí la Biblia nos demuestra que sí, hermano, tenemos que participar en las elecciones. Tenemos que participar en la cosa pública, hermano, en la política, porque al votar, hermano, todo el ciudadano tiene un derecho al voto. ¿Qué es políticamente? Ciudadano políticamente está ejerciendo un derecho político, que es votar, hermano. Entonces, al votar tú, hermano, te consideras ya un ciudadano político porque estás ejerciendo un voto. Y el voto es políticamente, hermano, está catalogado como un derecho político, hermano. Amén. Entonces, haciendo esta aclaración, hermano, entonces podemos disipar todas las opiniones, todas las versiones que algunos hermanos tienen, que nosotros no tenemos que ver nada en la política, que no podemos votar por nadie. Dios nos manda a hacer caso a vuestras autoridades. Entonces nosotros podemos votar, hermano. Y ahora, ¿qué tenemos que nosotros reconocer a un candidato? ¿Cómo tenemos que nosotros tal vez coadyuvar? La iglesia, ¿cómo tiene que coadyuvar votando por un presidente, hermano? Uno, hermano, viendo a un presidente, primer requisito, hermano, y esto es bíblico, ustedes pueden buscarle en la Biblia y Jeremías, está estos requisitos. Primeramente, hermano, a esa persona como iglesia, como ciudadano, como cristiano, hermano, tienes que primero fijarte si ese presidente tiene temor a Dios. Ahora, ¿cómo dirá usted, cómo temor a Dios? ¿Cómo voy a saber si tiene temor a Dios? Primeramente, mire, un ejemplo bien claro en la Biblia que nos muestra en el libro de Timoteo, hermano, ahí dice, hermano, los requisitos para ser pastor, para ser un líder dentro de la iglesia, para ser un pastor que dirija una iglesia, hermano. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí dice bien claro, el requisito más principal que está ahí, dice que gobierne bien primero su casa. ¿Qué es su casa? Su familia. Que tenga en sujeción a sus hijos. Que sea marido de una sola mujer. Que no tenga primera, segunda, tercera, cuarta esposa. No, dice solamente de una sola mujer. Ese es el requisito que Dios pide. ¿Para qué? Para el gobierno de la iglesia, hermano. Para ese gobierno que va a gobernar un pastor a las ovejas del Señor Jesucristo, le pide ese requisito, que sea marido de una sola mujer, que gobierne sus casas, que tenga sujeción a sus hijos. ¿Qué quiere decir sujeción? Que tenga en obediencia a sus hijos, hermano. Entonces, esa persona dice, Dios dice, va a ser apto para gobernar la iglesia. Pero imagínense, hermano, que esa persona no gobierne bien su casa, que sea un soltero, que sea tal vez un separado, que sea tal vez, hermano, no sé, pues X razones de estado de la persona, hermano, no se sabe, hermano, pero Dios pide esos requisitos. Ahora, hermanos, miren, si Dios pide para que gobiernen una iglesia, que dice que es apto para gobernar, y demás requisitos, etcétera, etcétera, que están ahí, ustedes lo pueden leer
requisitos para el obispo que está en el libro de Timoteo, hermano. Ahora, díganme, todos esos requisitos, lo que pide Dios para el gobierno de la iglesia, lo traslademos al gobierno terrenal, a un presidente. Imagínense cómo puede ser ese presidente. Si ustedes ven, tienen una preferencia de un candidato, véanlo, hermano, cómo es su estado civil, si de verdad, hermano, gobierna bien su casa, que sus hijos estén en su gestión. Hermano, entonces, mire, ese presidente que va a gobernar toda una nación, todo un país, va a ser, pues, hermano, según la voluntad de Dios. Y ahí usted puede ver el temor a Dios que tenga ese presidente, ese candidato que va a ser presidente. Temor a Dios, tiene el temor a Dios. Entonces, ese presidente sí reúne las condiciones que dice la Biblia, el temor a Dios. Primeramente, hermano. Ahora, hermano, también tiene que servir, hermano. Aparte de ser presidente, hermano, tiene que servir a la población, no servirse de la población. Digamos, en estos tiempos hemos visto presidentes que se han servido de la población, que se han enriquecido, hermano. Entonces, eso no es, a los ojos de Dios, no es aplausible, hermano, se diría. Ahora, por ejemplo, uno no tiene que ser corrupto. La Biblia misma, en los libros que hemos en el Antiguo Testamento, recomienda esto de la corrupción, habla de la corrupción, habla de las dádivas, habla de todo, del cohecho activo, del cohecho pasivo. Nos habla, hermano. Y dice, también uno de los requisitos es defender al débil. Dice, promover la paz, ¿no? Todos esos requisitos. También, hermano, servir y no ser servido. Entonces, hermano, si usted, hermano, ve a un candidato con estas cualidades, con estos requisitos, ahora, hermano, usted tal vez dice, no, como antiguamente yo en mis primeras experiencias como cristiano, hermano, a veces andaba por vista. Yo veía a un candidato que es cristiano. Y la verdad, hermano, yo he pensado que un cristiano puede manejar bien. Y la verdad puede manejar. Pero a veces, hermano, ¿qué pasa? A veces nos dejamos guiar por la vista. Vemos que es cristiano, punto. Podemos depositar un voto, hermano, para que él sea presidente. Pero lamentablemente, hermano, la Biblia la sabiduría, dice la Biblia, que viene de lo alto, hermano, esa sabiduría, hermano, nos va a hacer ver imagínense, el hecho de ser cristiano no nos va a demostrar que es apto para un cargo, sino es que, hermano, ¿qué nos va a demostrar? Sus frutos de ese cristiano. Si de verdad está en sujeción, de verdad es marido de nuestra mujer, si de verdad, hermanos, ese candidato presidencial tiene temor a Dios, si de verdad es un verdadero hijo de Dios, si es un verdadero hermano nacido de nuevo, hermano. Esas personas van a aportar. Por eso hoy día, hermano, si tú, hermano, estás indeciso, no sabes por quién vas a votar, todo eso, la iglesia tiene que estar apercibida de la palabra de Dios. Tiene que saber, hermano, qué necesita, en quién tenemos que tener confianza, en este presidente que va a venir, que va a ser elegido, hermano. Entonces, vamos a votar, hermano, con sabiduría. ¿A quién vamos a depositar nuestro voto? Ahora, si lamentablemente no hay, hermano, una persona que es, digamos, cristiana, hermano, oraremos, intercederemos ante el Padre para que Dios, hermano, le cambie el corazón. Pero si si es una persona ejemplar, tiene su esposa, todo, gobierna bien su casa, votemos por él. Pero si hermano, es carnal, podemos orar e interceder al Padre para que Dios le cambie el corazón y que actúe, hermano, en justicia ese presidente, que nos haga salir por lo menos de la pobreza, del caos económico que hay actualmente, hermano. Entonces, hermano, a meditar bien la palabra de Dios. Nosotros tenemos un manual, ahí está todo, hermanos, aquí en la Biblia está todos los requisitos. Está, hermano, cómo nosotros, en quién debemos confiar, cómo tiene que ser el perfil de un presidente, cómo debería ser, hermano. Nosotros tenemos que ver, hermano, el modelo de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, hermanos, ¿no? Ahora, hoy día mismo, hermano, no vemos en la iglesia, por ejemplo, ministerio, por decir X, de alabanza. ¿Quién tiene que ser un encargado del ministerio de alabanza? Un director, se diría. Tiene que ser una persona que tiene el don de la música, no sabe tocar algún instrumento. Entonces, ese
ese hermano va a dirigir bien al ministerio. Igualmente, hermano, por ejemplo, en la alcaldía, ¿no? En esos cargos que son de la alcaldía, hermano, tiene que elegir una persona que tiene el don, que tiene tal vez el estudio, en otras palabras, ¿no? Que es un arquitecto, un ingeniero, puede dirigir bien una alcaldía, porque se trata, hermano, digamos, de la infraestructura de tu ciudad, del lugar determinado, cómo está, hermano. Entonces uno puede tener ese talento para ejercer dicho. Entonces, hermano, meditemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única guía, hermano, que no nos va a hacer cometer errores si nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Amén, hermano, esperando que haya sido de edificar y hemos contribuido con un granito de arena, hermano, porque dice la palabra de Dios que no vuelve vacía, hermano. Me despido de este lugar, hermano, esperando que haya una nueva enseñanza, si Dios lo permite, hermano, y nos despedimos. ¡Gloria a Dios!